pido que recibamos un aplauso al doctor Martín Aluja. Muy buenos días a todos ustedes. Realmente me da muchísimo gusto poder compartir este tipo de experiencias, sobre todo con gente joven. De eso se trata, pero bueno, en el cabo de los que no estamos tan jóvenes. Muchas gracias por estar aquí presentes y María, muchas gracias por la introducción. La presentación que les voy a dar tiene que ver con cómo resolver problemas reales de México por medio de la ciencia y la tecnología y de paso fortaleciendo nuestra soberanía, ¿no? Espero que a ustedes jóvenes que todavía no han escogido una carrera, está platicando con algunos de ustedes, a lo mejor después de una conferencia así pueden empezar a pensar diferente. Y la idea es que la ciencia está un poco alejada de la sociedad y muchas veces no entendemos que la única manera de desarrollar un país es a través de la ciencia y la tecnología. Todos los aparatos que ustedes tienen llenos de patentes, desgraciadamente, de otros países. Entonces vamos a tratar de convencernos de que la ciencia es algo muy importante. Agradezco muchísimo a diversos actores que hicieron posible esta conferencia, en particular el director del INDICIT, que pagó mi boleto de avión y me permite la presencia, pero también a la directora del museo, muchas gracias por la apertura, y las demás personas que estuvieron involucradas, muchísimas gracias por su cálido recibimiento. Y finalmente también al CONACYT, un servidor fue repatriado por el CONACYT hace muchos años y yo me siento, en vez de totalmente palacio, me siento totalmente CONACYT. Mi casa ha sido mi sponsor toda la vida y me siento muy feliz de ser parte de esta familia. Y también en la vida las cosas no se dan solas, sin la amistad no hay nada. Y en ese sentido hay varios amigos que a lo largo de mi carrera científica han sido muy importantes y a los que ya puedo también incorporar a Alejandro de las Peñas, que poco a poco a lo largo de los años, de los últimos años, me he estado penetrando mucho con él, también con Irene, y también quiero reconocerlo. La persona que me ayudó a hacer la presentación, Guillermo López, no quiero dejar de mencionarlo porque ha hecho un trabajo muy arduo. Rápidamente, para los que no están compenetrados, CONACYT tiene 26 centros públicos de investigación. Nosotros en México generalmente hablamos de la UNAM, del POLI, del CENESTAF, de las universidades, pero no sabemos que existe este aparato científico y tecnológico del país que en suma ya es prácticamente igual de productivo que la UNAM y en términos de eficiencia es bastante más productivo que la UNAM. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan que hay más allá de las universidades clásicas y los centros clásicos. Y estos centros están divididos en diferentes secciones, digamos, combinaciones de manufactura avanzada y procesos industriales, ciencias físicas, matemáticas, ambiente, producción de alimentos y tecnología, también temas sociales, política pública, desarrollo regional, historia y antropología. Muchos, por ejemplo, el CIDE tiene una licenciatura para los que les gusta la economía y otras cosas, que los recomiendo mucho. Si no lo vieron en comisión, busquen esto, porque el CIDE es un centro público de CONACYT. Y prácticamente estamos repartidos en todos los estados, aunque en este momento, tristemente, la historia que conocemos, ¿no? Los países, los estados más fastidiados no tienen presencia, pero la idea es que para 2018, en salvo 2 estados que son Colima y Tlaxcala, exista representación de este sistema de centros públicos de CONACYT, que repito es muy relevante, ahorita van a ver por qué. El INECOL está situado en la ciudad de Jalapa, desgraciadamente como todo el país, ya es una mancha urbana espantosa, pero tenemos un santuario maravilloso de 30 hectáreas alrededor del INECOL, y también tenemos varias sedes regionales, una es el Centro Regional del Bajío, en Pátzcuaro, y tenemos diversas estaciones de campo que los invito a conocer, ¿no? Dos están en el estado de Durango y una está en el propio estado de Veracruz, instalaciones maravillosas para poder permanecer en esos lugares totalmente aislados de la humanidad, con condiciones muy cómodas. El instituto está estructurado académicamente en 10 redes académicas, no, por obvio tiempo no voy a mencionar todo, pero es un instituto que está enfocado básicamente en el estudio de la naturaleza, la diversidad biológica y todas las derivaciones que el conocimiento que se genera a través del estudio de la naturaleza se pueden derivar. Estos son los mensajes que quiero empezar a mencionar. Si ustedes jóvenes
están ante un reto brutal, están empezando sus carreras, algunos, otros están empezando a pensar en qué voy a estudiar. Yo más les quiero recordar que México, a pesar de que es nominalmente la economía número 14 del mundo, es un espejismo, ¿sí? Porque México tiene 75 millones de gente viviendo en la absoluta pobreza. Y eso se nos olvida cotidianamente. ¿Cómo revertir esto? A través del conocimiento, a través de la ciencia y la tecnología, ¿sí? La creación de empleos debe ser a través de la ciencia y la tecnología. Y algo que les quiero mencionar a quienes están estudiando en tecnológicos y eso, el patrón clásico de que estudio una carrera científica y me van a contratar en una universidad o un centro público ya no es lo que hay hoy en día, ¿sí? Hoy en día los jóvenes tienen que pensar en crear empresas de base tecnológica o también emplearse como científicos en la industria privada. Vamos a hablar un poco de eso. Pero ese tema no lo olvido. Y además prácticamente el 100% de los investigadores en México vivimos, lo digo en plural, de los impuestos que paga la sociedad. Es decir, los taxistas que trabajan 16 horas y pagan impuestos, y la cajera que está en Bancomer y trabaja horas extras paga impuestos. De ella digo yo, con ella puedo pagar mi colegiatura de mis hijos. Entonces, es una alta responsabilidad ser científico en este país. Algunos no lo hemos entendido así, y yo espero que después de esta plática ustedes se convenien con esto. Ahora, en un país más o menos con 123 millones de habitantes, ¿cuántos científicos creen que hay? A ver, así un dato, tú por ejemplo. Deme un dato, ¿cuántos piensan que hay? ¿Cuántos científicos hay en un país de 123 millones? ¿Cuántos? Menos del 1%. Bueno, si yo lo tratara de poner en escala, en esta esfera, no aparecemos en escala. No pude forzar el número. Somos 25,000 científicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Alguien me podrá argumentar que no son todos, pero finalmente es un parámetro muy estandarizado que nos dice que es miembro del Sistema Nacional, es un científico activo, productivo, etc. Pues imagínense la realidad que vivimos en México, ¿no? O sea, no aparecemos en el mapa, simplemente no existimos. Es una masa crítica verdaderamente paupérrima. Y lo más grave del caso es que si vemos esos números, la inmensa mayoría de estos son candidatos a niveles 1 o 3 mil, es un escalafón que se utiliza. Es decir, son gente muy joven que están empezando sus carreras, pero realmente gente consolidada, son 6,000 científicos. Pues imagínense en un país de 123 millones de habitantes, hay alrededor de 6,000 científicos consolidados. Pues es muy difícil ponerle cara, por ejemplo, al tarado de Trump, ¿no? O sea, es muy difícil enfrentarnos a otros países que nos empiezan a insultar y a agredir si no tenemos científicos, porque los científicos son quienes les vamos a dar la cara. Les voy a dar el ejemplo del aguacate, que fue una experiencia muy padre, donde realmente México venció a un país tan potente económicamente como Estados Unidos a través de la ciencia. Bueno, y otra cosa que es importante sepan, que de las 15,444 patentes que se registraron en el año, creo que fue el año pasado, en México, el 92,2% fueron por empresas extranjeras. O sea, es otro espejismo tremendo, ¿no? O sea, en las estadísticas oficiales podemos lucir que hay 15,000 patentes, pero la inmensa mayoría son de patentes de empresas extranjeras que patentan en México. Es decir, el panorama es muy complicado, ¿sí? Y otra cosa que les quiero comentar, este es por ejemplo un dato de la UNAM. De 22,000 egresados, seguimos atorados con las carreras tradicionales, ¿sí? 43% de los egresados de la UNAM en este ciclo escolar salen de Derecho, Administración, Contaduría, Médico Cirujano, Psicólogo, Arquitecto, Cirujano, Dentista. Como si no hubiera otras carreras, ¿sí? Yo los invito a que nos reinventemos, ¿sí? Más grave aún, en una universidad de Estado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Luis Potosí, de 2,985 egresados, el 55%, es decir, más de la mitad, son lo mismo: administradores, Derecho, Ingeniería, Contador Público, Psicología, Médico Cirujano, Médico de Estomatólogo, Arquitecto y Ingeniero Civil. ¿Cuáles creen que son las carreras del futuro? Porque
cambiando, ¿no? Ahorita decimos que en el momento nos está viniendo encima y no sabemos qué hacer. ¿Por qué creen que no sabemos qué hacer? Porque no estamos preparados para el futuro. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Este jovenazo aquí hizo un estudio en el Instituto Leonardo da Vinci y, por ejemplo, hace una lista de 252 trabajos del futuro. Yo los invito después de esta plática que se vayan a ver esto y se pongan otra vez a pensar si realmente quiero ser economista, que puede ser una carrera maravillosa, pero a lo mejor hay muchas otras que son más interesantes. Por ejemplo, en el futuro, un especialista en sistemas de transporte masivo va a tener trabajo garantizado, no un dermatólogo o un dentista. Un cosechador de agua atmosférica, sabes que es un estado perfecto, va a tener un trabajo garantizado, ¿sí? Pero no un dentista o un administrador. Un secuenciador de ADN o científicos o un nanomédico va a tener trabajo garantizado. Una estrategia en biofábricas, optimizador en bioresiduos, ética en modificación corporal. Saben que nos estamos haciendo chuecos porque por el WhatsApp y todo eso, ya al rato ponemos cuellos así, vamos a caminar así. Entonces, arquitecto de realidad aumentada. ¿Ustedes habían oído de estas carreras? ¿Quién había oído de estas carreras? Bueno, los invito. Y por ejemplo, la OECD habla de que el trabajo número 1 a nivel internacional es el ingeniero ambiental, y número 2 es el biotecnólogo, el 3 es el robótico mecatrónico, médico cirujano, psicólogo, informático, comerciante electrónico, experto en turismo, educador y traductor. O sea, yo invito a todos estos jóvenes que están aquí a que empiecen a repensar si las carreras que las están pensando son las adecuadas, y luego que se pongan a buscar dónde en el país hay estas oportunidades. Si no las hay en este país, pues que busquemos una opción con una beca para prepararnos de cara al futuro. Una buena noticia es que el CONACYT ha otorgado, ese es un dato del año 2015, 55,000 becas para estudiar en el país o en el extranjero. Estamos hablando de la maestría y el doctorado, ¿sí? Pero sí es muy importante que yo los deje con esa inquietud y que saliendo de esa plática se pongan a meter al internet y en vez de estar ocupando cosas que no son muy productivas, se pongan a ver cuáles son las carreras que más les van a servir, porque de otra manera no van a ser competitivos. Bueno, ahora otros detalles. Este joven habla de que toda organización debe estar preparada para abandonar cada cosa que hace. Es decir, nos tenemos que reinventar todo el tiempo. Y aunque ustedes son jóvenes todavía, yo creo que hay que reinventar. Parte de la reinvención a la que yo los invito es a que platiquen entre ustedes si realmente la opción de carrera que están escogiendo es la mejor. Es una manera de reinventarse. Esta lo pongo en gris intencionalmente porque todo el mundo habla de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Yo me he vuelto un férreo enemigo de esas cosas porque se me hace un término peyorativo. Nosotros no estamos en la Subsecretaría de Educación Básica, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos no es algo básico. Hacemos algo fundamental, eso sí, estamos creando los fundamentos para poder generar los vehículos del futuro, los aviones del futuro, los medicamentos del futuro. Pero eso no es básico, eso es algo muy complicado. Entonces, yo también en este proceso de reinvención pido que ya dejemos de estar hablando de cosas básicas, porque no son nada básicas, son muy complejas, y sí es necesario tener ciencia fundamental para poder hacer aplicaciones, pero no cosas, no estamos nosotros en la escuelita haciendo cosas básicas, estamos ya en un proceso mucho más complejo, ¿sí? Ahora, ¿cómo estimular la investigación de frontera? Quiero hacer mención que en la Ley de Ciencia y Tecnología se habla de que hay que contribuir significativamente a avanzar la frontera del conocimiento. La ciencia frontera es el cutting edge, como dicen en inglés, la ola que nos está quebrando. Eso es la ciencia de frontera. Yo los invito a todos a soñar en hacer ciencia de frontera o economía de frontera o todo lo que quieran hacer, pero traten de estar siempre en la cresta de la ola, porque de otra manera estamos pues reciclando las cosas, ¿no? Entonces tenemos que pensar de manera atrevida, creativa, transformadora, y sobre todo no hay que tener miedo, ¿sí? Hoy en día nos imbuye mucho el miedo a las circunstancias, pero no hay que tener miedo. Ustedes son gente extraordinariamente aptas y capaces que pueden hacer grandes cosas. Los voy a tratar de convencer. Entonces, para empezar, este brinco lo tenemos que dar de la rutina a aspirar cosas, a aspirar a temas mucho más relevantes como estar haciendo ciencia de frontera, hacer ciencia fundamental, que es muy importante para el país, ¿sí?
Y miren, en muchas instancias, estamos hablando por ejemplo de Estados Unidos, en Stanford Business School o MIT, el miedo a perderse una oportunidad es mayor que el miedo al fracaso. Correcto. Entonces tenemos miedo que nos vaya mal. No se preocupen, la vida está hecha de fracasos. Las personas exitosas, los negocios exitosos, todos fracasan muchas veces. No le tengan miedo al fracaso, a lo que le tengan miedo es a perderse una oportunidad. A eso sí tengan miedo. ¿Sí? Por ejemplo, a estudiar una carrera que sea viable en 20 años, no ahorita. Este joven decía, lo que es vergonzoso para este tipo de gente no es fracasar, sino quedarse sentado observando mientras otros salen corriendo por una gran idea. Entonces yo los invito a que tengan grandes ideas y a soñar. ¿Sí? Y en ese sentido, la innovación, que es un tema que se está volviendo también muy clásico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque la verdadera innovación, cuando nosotros vamos a hablar de innovación, es una idea que crea valor y que termina en la raqueta. Todo lo demás son ideas, ilusiones, resultados pues son creativos, pero no es innovación. La innovación es una idea que termina en la raqueta. Eso es innovación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el uso de los datos. Y hay dos características básicas. Uno, que el costo debe ser replicable en forma económica y que ahí debe haber una demanda. Es decir, es un producto que se está necesitando. Y los voy a tratar de convencer ya al inicio de esta plática de estas cosas. Esto, por ejemplo, fue producto de alguien, no sé si lo conocían. Es un popote que se diseñó con gente joven, ¿sí? Para que estas personas que no pueden tomar agua, porque está toda contaminada, puedan tomar agua. Es un popote fabricado por estireno, muy resistente, que utiliza fibras de carbono activado y lodo, capaz de eliminar el 99.9% de las bacterias en el agua. Yo quisiera hacerlos soñar a ustedes que estas son las cosas que ustedes son capaces de hacer, ¿sí? Que no perdamos el tiempo en echarle la culpa al otro, en echarle la culpa al patrón. No pensemos en que en México se pueden hacer este tipo de cosas. Es otra cosa genial para los que están más interesados en ingeniería. Estas mujeres que cargan enormes pesos en sus cuellos y se desvían sus vértebras cervicales, pues los ingenieros pusieron a hacer algo tan sencillo como esto, ¿sí? Y con eso resolvieron el problema. Estas son verdaderas innovaciones, estas son verdaderas soluciones a los problemas que tenemos. O un investigador de la UNAM, Armacera, que desarrolló estas estufas que reducen el consumo del 50% de madera y 80% de las enfermedades respiratorias. Quizás ustedes no han vivido esta realidad, pero los que hemos ido al campo y a la sierra, la gente vive en unas chocitas y se están intoxicando con el humo que generan sus anafres, ¿no? Y eso pues, genera muchas enfermedades, etc. Entonces, con algo tan sencillo como esto, ustedes pueden transformar la vida de millones de personas. A eso los quiero invitar ahora, a soñar en estas cosas. Bueno, hablaba del miedo, los que hacen, como hacemos deporte, les ha tocado saltar altura, ¿no? Y miedo que nos genera ver una vara arriba y decir yo no puedo brincar. Bueno, han pasado por esa circunstancia. Maestro, es que yo no puedo. Si pueden, es cosa mental. Esa barra la pueden brincar sin ningún problema, con un poco de preparación, pero sobre todo con un tema mental. Entonces rompan sus barreras mentales, prepárense para hacer este tipo de cosas y no tenerle miedo a los grandes retos. ¿Sí? Regreso a esto, nos tenemos que reinventar de manera permanente. Ese es un ejemplo del instituto que en este momento se lo dirige. Este era el logotipo fundador, este fue un logotipo y medio. Y yo cuando veía esto, decía, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Qué refleja eso? ¿Unos pájaros? ¿Qué más? ¿Un panel? Yo pensaba que era como unos ovnis. ¿Sí? Y yo le decía al director, porque además hay que ser muy respetuosos, nosotros no podemos faltarle respeto a los antecesores. Entonces yo junté a los directores pasados y les pedí autorización, permiso, para que lo rompamos ese logotipo y lo revolucionemos. Hicimos una convocatoria para jóvenes y otros participantes del instituto, y un estudiante ganó con este logotipo. Un pájaro, una rana y una hoja con esto. Pero en el proceso de selección de logotipos se especificaba que la primera barrera era una barrera académica y la segunda íbamos a invitar a empresarios
¿qué creen que me dijeron los empresarios de ese momento? ¿Alguien me interesa la mercadotecnia aquí? Bueno, ¿qué creen que me dijeron? Me dicen, está muy bonito, Martín, pero parece un sello del siglo antepasado. ¿Sí? Está cerrado, está muy apretado. Suéltalo. ¿Sí? Entonces, con una diseñadora, transformamos, porque nuestras reglas de operación decían que teníamos que respetar el logo. Aquí está el pájaro, el colibrí, la hoja son las alas, la rana invierte la cara del colibrí, y a mí se me ocurrió meterle las barras del ADN para hacerlo un poco más moderno. Entonces, se dan cuenta, de una manera muy rápida uno logra generar un logotipo que vuela, que es libre y que manda una señal de modernidad a la sociedad, con el valor agregado de que el colibrí es el organismo más eficiente y manda un mensaje subliminal a los investigadores de que pongamos a chambear, ¿no? Porque el colibrí que no se alimenta se muere en un día. Entonces hay que volar mucho, hay que trabajar mucho. Entonces es un mensaje que trae a través de este logotipo. Entonces es ese tipo de cosas que yo quiero compartir con ustedes. No sean cartones con lo mismo, no hagan lo mismo, traten de innovar todo el tiempo, traten de reinventarse todo el tiempo. Este logotipo ahorita forma parte de esto. Ahora, el científico, al igual que un artista, es un ser creativo, intuitivo, observador. Los científicos somos igualitos que los artistas. ¿Sí? Nuestro principal valor es la creatividad. Los científicos no somos esos loquitos que mucha gente piensa que somos, bueno, al menos espero que eso se lleve a esa impresión, sino que somos gente eminentemente creativa, pero la rutina mata la creatividad. Entonces tenemos que lograr que las instituciones nos permitan esta pasión y esta creatividad desarrollada. Entonces, simplemente para los que no están muy compenetrados con el término de investigador, pues deben ser gentes que avancen en el marco conceptual, que tengan ideas novedosas, contribuciones a la ciencia que sean pertinentes y de alta calidad. ¿Sí? Y además, deben involucrarse en actividades que avancen a recuperar el conocimiento o que resuelvan problemas reales. Y algo más duro todavía. No basta con eso, tienes que crear progenie, o sea, tienes que asegurarte de que tus ideas se repliquen a través de tus estudiantes y que esos estudiantes a su vez sean exitosos. Y ustedes, muchos querrán ser empresarios, etc. Pues lo importante es no solamente quedarse con sus empresas, sino generar muchas otras empresas. Entonces, aquí estos jóvenes, como lo conocerán, ¿sí? Decían que había que sacudir a las instituciones y romper la zona de confort en la que nos gusta vivir. En sus escuelas, en sus casas, en sus vidas, rompan la zona de confort y dedíquense a hacer cosas atrevidas. ¿Sí? Entonces, en el instituto, por ejemplo, hemos desarrollado un plan de desarrollo institucional que nos dice que tenemos que ser eficientes, ser modernos, ser competitivos y generar beneficio social. Yo sé que eso rompe un poco con la visión tradicional que tenemos de una universidad o un centro de investigación, ¿sí? Suena más como a otra cosa, pero hasta los centros de investigación tenemos que modernizarnos, tenemos que transformarnos. Bueno, y también dentro de ese esquema digamos, de reinventarnos, en el instituto, por ejemplo, generamos en 2016 como el año de la creatividad y la adopción definitiva de buenas prácticas, porque estamos llenos de buenas prácticas, ¿no? Y por ejemplo, un servidor les comentaba, ¿no?, que cree la rendición de cuentas, la integridad de nuestra intelectual, la transparencia en el manejo de recursos económicos, comunicación efectiva, etc. Le comentaba que algunos colegas, llevo 7 años de director y no me he sentado una sola vez en la sala, en la oficina del director. Nunca. Yo trabajo donde la gente trabaja. Voy y estoy con los laboratorios, con los técnicos, con los investigadores, con los jardineros. O sea, me salgo de ese lugar, porque ese lugar lo que hace es que uno se vuelva a sacar, como dicen los libros, ¿no? O sea, se amorcilla, ¿no? Entonces hay que salirse de ese tema de confort, ¿no? Y una de las maneras que hemos tratado de hacer, y eso ojalá les interese a ustedes, es fomentar el interés por la carrera científica y tecnológica entre niños y jóvenes. Salir un poco del modelo tradicional, ¿no?, y tratar de que los chavos empiecen a creer en ellos. Hemos generado un proyecto fantástico donde estamos motivando a los chavos de la zona centro de Veracruz, tanto de zonas marginales, de montañas, escuelas públicas y privadas, a que crean que la ciencia es un modelo de futuro y que sus carreras pueden ser a través de la ciencia.
estamos en la generación del año 16, estos grupos han ido creciendo y creciendo y creciendo. Créanme que otra cosa que hemos logrado es que las escuelas privadas se junten con las públicas, porque luego no se hablan, no nos saqué esta partida. Hemos traído gente de las sierras, niños impresionantemente inteligentes, que estaban allá abandonados. Y lo que hacemos es al final un congreso donde estos chavos, después de haber hecho su trabajo de investigación, en un auditorio mucho más grande que este, con 1.300 personas, dan una conferencia. Aquí pueden ver la edad de los chavos, 8, 9, 10 años, a 1.300 personas. Y ustedes se pueden dar cuenta que en un poquito tiempo uno despierta la esperanza de transformar un país a través de su proceso. ¿Por qué? Porque los papás, los abuelos, los primos, todo el mundo participa en este proceso. Es algo muy interesante. Y ellos escriben en un periódico donde relatan su experiencia en su idioma que se replica en las diferentes escuelas. Entonces, el joven, el niño hablando con el niño y el joven. Y es una manera totalmente diferente de comunicarse, ¿no? No es el rollo que yo les estoy tirando aquí, sino es un mensaje de ellos mismos hacia ellos mismos, ¿sí? Y hemos ido dando un paso más allá. Ahorita hemos creado en el Instituto de Ecología lo que llamamos el semillero de premios Nobel, donde tenemos ya un laboratorio de frontera para que los chavos puedan ir y desarrollar sus talentos científicos y tecnológicos, con la esperanza de que México no tenga 2 o 3 premios Nobel, sino que tenga muchos más. ¿Qué edad creen que tiene este cuate que se ganó el premio Nobel por sus trabajos en grafeno? Se lo ganó a los 33 años. Es un científico ruso que ahora trabaja en Manchester. Entonces no hay edades para ganarse el premio Nobel. Lo que hay que tener son ideas brillantes que revolucionen el mundo. Yo espero que ustedes con esta plática se lleven ese mensaje, ¿sí? Y aquí tenemos la presencia del presidente de la República que ahí sí entendió lo que era ciencia y tecnología, porque los chavos se lo explicaron, ¿sí? Realmente no lo dieron en términos peyorativos. Fue una experiencia muy bonita porque el Estado Mayor Presidencial lo andaba presionando y el presidente estaba feliz escuchando a los chavos sobre lo que era la ciencia y la tecnología. Entonces, ese espacio yo espero que se replique en toda la República para que haya este tipo de semilleros de premios. No voy a poder dedicar más tiempo por el tiempo, ¿sí? Pero ya generamos la primera generación de 6 meses de trabajo intenso de los talentos más espectaculares que fuimos encontrando. Y en las presentaciones que ellos hicieron, donde también participa MIT se ha aliado con nosotros, nosotros hemos aliado con MIT para, por ejemplo, enseñar biología molecular usando Legos. Estamos capacitando a maestros y los chavos de primaria que empiezan a usar Legos entienden el ciclo de Krebs en 3 patadas, ¿sí? Porque ellos lo construyen solitos. Entonces empiezan a entender la química y empiezan a emocionar la química. Muchos de ellos salen pensando que quieren ser químicos, porque ya le entendieron, ¿no? Y hubieran visto los proyectos que estos chavos le presentaron a sus papás terminando esos 6 meses de proyecto con nosotros. Impresionante. Todos tenían soluciones a un montón de problemas del mundo a través de sus ideas. Realmente a veces me enchina la piel de recordarme chavos brillantísimos, ¿sí? Tanto de escuelas públicas como privadas, que pueden transformar este país en 3 patadas si les damos la oportunidad, ¿sí? Porque el cerebro todos ustedes lo tienen. Es cosa de que nos orientemos y nos llevemos a pensar en esas cosas. Les voy a platicar rápidamente algunas experiencias de un servidor en la ciencia, que van a pensar este loco porque quiso ser científico, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que a mí me enseñaron mis padres es que hay que tener estrategia de ir al ajedrez, y la otra cosa es trabajar en equipo. Ustedes son muy jóvenes, pero el equipo de Barcelona es basado en el Ajax, donde jugaba Johan Cruyff, y todo estaba basado en un trabajo en equipo. Era una maquinaria impresionante de cómo se trabajaba, ¿sí? Entonces, un servidor, todo lo que ha hecho, lo ha hecho en trabajo, en colaboración con muchísimos investigadores de todo el mundo. Nunca solo, nunca cultivando el ego, sino trabajando en equipo, tratando de avanzar en conocimiento, ¿sí? Un servidor trabaja con moscas de la fruta, no la mosca del vinagre, que es algo bastante feo, ¿no? Estas son unas hermosísimas insectos que se conocen como moscas de la fruta y es una plaga muy importante, la 10ª plaga a nivel económico en el mundo que nos ataca a todos los frutales, ¿sí? Y hay un montón de estas moscas y por lo tanto hay un montón de oportunidades, porque alrededor de las moscas
mis colegas, gente muy humilde, empezamos a empezar desde los fundamentos, empezar a conocer este sistema sin grandes expectativas de cromatógrafos y grandes cosas. A veces nos complicamos mucho la vida. Y encontramos cosas fascinantes, como por ejemplo este parasitoide, que tiene unas mandíbulas pequeñas contra este. Entre ellos estaban comiendo dentro de las larvas de moscas de la fruta. Cosas fascinantes a los que les gusta la biología. No voy a poder entrar en detalles, ¿no? Y se publicó un artículo donde nosotros estábamos postulando que el control de plagas se pudiera hacer a través de la conservación de los bosques. Es un detalle que a lo mejor ustedes se parece medio loco, ¿no? Pero hoy en día ya podemos replicar ese modelo y conservar a través del control de plagas, porque todo lo que se come está lleno de insecticidas, ¿no? Y esas cosas no son buenas. Para los que lo tomen un poco serio, la carga espermática de un alemán, después de como 80 años de estar comiendo muchos insecticidas, es casi la mitad de un africano que vive en una zona selvática, ¿sí? Entonces los insecticidas hacen mucho daño y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar utilizar insecticidas. Entonces hicimos un trabajo en el campo, simplemente para que ustedes se den cuenta que a veces no es necesario tener muchos equipos, lo que hay que tener son ideas y ganas de trabajar. Subiéndonos a los árboles, este es un mango, estos son ciruelos tropicales, no sé si ustedes los conozcan. Aquí crecían los ciruelos junto a los mangos, y la pregunta que nos hacíamos para el productor es: ¿dónde está esa maldita plaga que tanto daño le hace al productor? Pues vamos a buscarla, ¿no? Entonces nos encontramos con un sistema muy plástico. Este árbol no tenía follaje y 3 semanas después ya estaba completamente lleno de follaje. O sea, la naturaleza cambia muy rápido y se mueve muy rápido. Y teníamos frutos de mango junto a estos ciruelos. ¿Qué encontramos? Que en los lugares en el huerto donde no había mango de los ciruelos, el ciruelo prácticamente no se infestaba. Y donde había mangos junto a los ciruelos, teníamos problemas muy serios, ¿sí? ¿Qué pasaba? Las moscas buscaban la sombra de los mangos para estar atacando los ciruelos, de manera muy sencilla. Hicimos una especie de cronograma diario de dónde se encontraban los insectos, ya sea en los mangos o en los ciruelos. Nos dimos cuenta que a ciertas horas del día las moscas no estaban presentes en los ciruelos, pero sí estaban presentes en los mangos. Es decir, como ustedes chavos, cuando se van a sus recesos, se mueven muchísimo, pues las plagas son muy bonitas, ¿no? Están moviendo de un lado al otro, son muy inquietas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que a las 11, 12, 13 horas del día no hay un solo mosquito en los ciruelos. ¿Por qué creen? Es un calor de los demonios, ¿no? O sea, 40 grados de temperatura, para las moscas tampoco les gusta el calor. Entonces se movían a los ciruelos. Entonces ahí descubrimos que estos insectos son muy plásticos, tienen una capacidad impresionante de aprendizaje. Una mosca de la fruta puede memorizar algo y recordarlo 5 días después. Es decir, memorizar, por ejemplo, las características de una manzana. La hacemos nosotros olvidar esas características y la hacemos aprender las características de una pera y olvida lo que había aprendido antes. Igual que ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una mosca, le pusimos un fruto duro, luego un fruto blando, le pusimos un fruto duro y luego le pusimos un fruto blando. Cada vez la misma hembra decidía cuántos huevos poner de acuerdo a la dureza de ese fruto. Nos fuimos a verlo con mango, le pusimos un fruto inmaduro, es un mango como este, un fruto muy maduro, y la misma hembra en un fruto verde ponía muchos huevos y en un fruto maduro ponía muy pocos huevos. ¿Por qué creen? Porque en el fruto verde se mueren muchos gusanos, porque es muy tóxico ese ambiente. Entonces, en bola, así como le hacen ustedes, en bola, desdoblaban todos los químicos tóxicos del fruto y podían sobrevivir. Entonces, estos insectos son tremendamente plásticos, tienen una capacidad de adaptación enorme y por eso es tan difícil controlarlos. Y el pensar que nos vamos a controlar con una insecticida o como piensa nuestro vecino con una bomba atómica, pues es absurdo, ¿no? Así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven con inteligencia, se resuelven con conocimiento. Bueno, hicimos un trabajo en Suiza porque los suizos estaban negando el hecho de que en su país había ingresado otra plaga. No sabían por qué, entonces un servidor estuvo trabajando durante un año con ellos. Hicimos recorridos por toda Suiza, los cañones, etc. Y nos encontramos con situaciones muy complicadas.
pero lo que descubrimos fue que había rutas de acceso de estas plagas al territorio suizo que habíamos utilizado Suiza como un puente para moverse al norte de Alemania. ¿Y qué creen que fue la razón que encontramos? ¿Han oído del cambio climático? Hay gente que todavía no cree en eso, ¿verdad? Pero espero que después de hoy se convenzan todos de que sí existe. Miren, esto es en 1979, es un cañón en Suiza, prácticamente no hay vegetación. En 91 y en los 2002, ven que están creciendo cosas aquí. Es decir, las barreras de frío que estas montañas representaban para estas plagas que no se podían mover, hoy en día han desaparecido. Y eso no solamente facilita la movilización de las gentes, sino también de las plagas. Entonces, es un mensaje bruto, muy fuerte, que el mundo está cambiando y nos estamos complicando de gratis un montón de cosas por no creer en el cambio climático. Al grado que aquí un vikingo soñando en un humano, ¿no? Es una broma, pero pues, es algo que tenemos que empezar a pensar. O un vikingo produciendo humanos. Las predicciones de cambio climático son que en Alemania se van a generar condiciones óptimas para producir frutos tropicales en 50 años. ¿Sí? Está de locos, ¿sí? Pero si seguimos nosotros consumiendo tanta energía y queriendo tantas cosas para nuestro bienestar, pues no vamos a poder frenar esto. ¿Sí? Entonces, otro caso es las manzanas. Las manzanas, ustedes saben que tienen muchas cosas buenas, ¿verdad? Sus mamás, sus abuelitos siempre se comen una manzana, ¿verdad? ¿Por qué creen que son buenas las manzanas? Porque tienen, por ejemplo, muchos antioxidantes, polifenoles, que son muy útiles a la salud. Entonces hicimos un trabajo donde comparamos la variedad Golden, por ejemplo, con muchas otras, entre algunas de ellas manzanas que crecen en las montañas, con los campesinos que tienen una o dos arbolitos, ¿sí? Y van a decir, qué rollo me están tirando este amigo, ¿no? Pero es muy importante porque precisamente por el cambio climático, ¿sí? Las zonas de manzana que antes eran inaccesibles a las plagas en los trópicos, ahora están muy bien accesibles. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué va a pasar si de repente llegan moscas tropicales a Holanda o a Alemania? ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que las manzanas que tenían altos contenidos de polifenoles no eran atacadas por la plaga. Y las manzanas que tenían bajos contenidos de polifenoles eran muy atacadas por las manzanas, ¿sí? por las moscas. Y aquí pueden ver la Golden Delicious. La Golden Delicious es la chatarra de las manzanas. La Golden Delicious a mucha gente le gusta porque es pura azúcar. Es como comer un pingüino, ¿sí? Y no tiene polifenoles. Entonces, ¿se dan cuenta de lo absurdo? Entonces, nosotros hemos creado variedades que son muy apetecibles, como las papas fritas, los doritos, todas esas cosas, que no sirven para nada, estamos comiendo pura azúcar. Y esas manzanas son altamente susceptibles a las plagas que se nos están moviendo de las zonas tropicales a las zonas más frías. Entonces, replicamos, y además, fíjense, los polifenoles son buenos para nosotros, pero las pobres moscas las hacen chicharrón. Estas son pupas de moscas de la fruta. Ven cómo se hacen todos corriendo, ¿no? Estas son las pupas normales. Los polifenoles les hacen mucho daño a las plagas, nos hacen mucho bien a nosotros, nos protegen. ¿Sí? Hicimos un estudio en Veracruz de 50 metros sobre el nivel del mar, es una zona donde se producen cítricos y donde la mosca mexicana, la fruta es muy común, y en línea recta a la zona de Zacatán de las manzanas estamos hablando de muy pocos kilómetros, 95 kilómetros más o menos de acá para acá. ¿Sí? Pero acá estamos a 50 metros y aquí estamos a 2000 metros. Con el cambio climático, ya las barreras de calor han desaparecido y esta mosca que antes nada más atacaba cítricos empieza a atacar manzanas. Y el mismo patrón. Hicimos el estudio con las variedades locales, ¿sí? La sanjuanera, la española, la chicona, y que encontramos que exactamente esas son resistentes al ataque de la plaga, porque tienen muchos polifenoles, son muy sanas, y las otras se las comieron como pan caliente, ¿sí? Entonces, nada más para que se den un poco una idea del tipo de trabajo que se pueden hacer. Los mismos resultados no los voy a poner. Bueno, aquí les voy a enseñar, estas son las moscas, es cuando van a picar un mango. Vean todo el proceso. Ahí está bombeando sus huevos adentro del fruto.
Después se limpia con las patas la parte caudal y marca ese fruto. ¿Algunos de sus compañeros son territoriales? ¿Qué va? Bueno, las moscas también. O sea, las moscas no son diferentes a ustedes. ¿Sí? Genéticamente nosotros somos casi 97% moscas. Aunque les debe decir, no, pero sí, nos deberíamos sentir orgullosos de eso, ¿no? O sea, en términos de genética no somos muy diferentes. Entonces, esto se nos muestra porque estas moscas marcan el territorio con esta sustancia que liberan, la detectan con sus patas. Y nosotros, en un trabajo que puede hacer también en Suiza, caracterizamos químicamente ese producto. Aquí podemos ver una variedad de la parte caudal de la mosca, que es muy interesante a los que les interesa la microscopía electrónica. Patentamos ese producto, porque un producto biológico no se puede patentar, pero es una formulación y un uso. Y ahora estamos aplicando ese mismo producto para controlar a las mismas moscas. O sea, estamos usando la fórmula que ellas usan para hacer territoriales y evitar que una mosca ataque un fruto que ya fue utilizado por otra para que no haya competencia, para poder controlar. Ahora, aquí les voy a dar un dato muy duro. Esto lo estábamos haciendo con empresas Syngenta en Suiza. Entonces, cuando ellos vieron esto, se emocionaron muchísimo. Dijeron, wow, qué emoción, qué padre, ¿no? Cuando los economistas, para eso son importantes, o no te creas, mi hijo también quiere estudiar economía, ¿no? Cuando los economistas hicieron análisis, se dieron cuenta que es tan eficiente este producto que con 1 kilo de ingrediente activo podían cubrir todo el mercado de América Latina. ¿Qué creen que me dijeron? ¿Qué me dirías tú como economista? No business, ¿verdad? No hay negocio. Entonces, imagínense, es más negocio envenenar el mundo con insecticidas que usar las fórmulas que la naturaleza nos da para evitar contaminar el mundo. Entonces, el mundo al revés, ¿no? Pero mientras sigamos pensando en términos económicos y no en términos de bien común, pues este tipo de cosas no van a funcionar. Pero lo que les quiero decir es que esto sí funciona. Y sí, y hay muchas fórmulas en la naturaleza que nos pueden ayudar. Les comento ahorita el tema de los aguacates, ya nos movemos a otros asuntos. Durante 80 años, si ustedes lo sepan, están muy jóvenes, México no podía exportar un solo aguacate. ¿A quién le gusta el fútbol americano? A muchos. Pues, ¿qué es lo que se combina en el Super Bowl? Guacamole, ¿no? Bueno, pues hace 80 años no podían comer guacamole, ¿no? Porque no podían exportar un solo fruto. ¿Y por qué? Porque los gringos decían que si México exportaba aguacates, iba a llevarse la plaga de México a Estados Unidos. ¿Quién quiere ser abogado en esta audiencia? ¿Quién va a estudiar leyes? Ninguno. Les da pena decirlo. No, mi hija quiere estudiar abogada, yo no quiere estudiar abogada, perfecto, ¿no? Bueno, ¿por qué se los quiero decir? Porque para que esto se pudiera lograr hubo unas audiencias públicas en Estados Unidos donde pues los gringos estaban enfurecidos de que México quería llevar aguacates y entonces a un servidor lo llevaron. Yo no soy abogado, pero utilicé una lógica científico de abogados y le decía yo al juez en primera instancia de qué estábamos hablando. ¿Sí? Le decía los aguacates, pero ¿a qué se refiere usted con aguacates? Entonces, después de un largo debate, le dije, a ver, hay más de 80 especies del género Persea, que es el género de los aguacates, y hay más de 500 cultivares del género y de la especie Persea americana. ¿De qué estamos hablando, señor? ¿Sí? Entonces, después de un largo debate y álgidas situaciones, quedamos que íbamos a trabajar sobre Persea americana cultivar Hass. Entonces, circunscribimos totalmente un debate totalmente absurdo y estéril a una pregunta científica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a demostrar que la mosca mexicana de la fruta y algunas otras no son hospederos de Persea americana cultivar Hass y dejamos estar jugando las canicas. ¿Sí? Entonces, esa mente de abogado que junta con una de científico nos ayudó muchísimo a trabajar en esto. Entonces, yo lo que le decía al juez es que lamentablemente si nos poníamos de acuerdo en eso no había una sola evidencia científica sobre eso. Entonces, ¿qué dijeron los gringos? Bueno, está bien, demuéstralo científicamente. Perfecto, lo vamos a hacer, ningún problema. Pero las herramientas eran meter frutos a una jaula y meter moscas que no habían puesto huevos. Imagínense qué
¿qué pasa cuando ustedes los encierran? No pueden ir al baño, cerrar todas las mesas, no. Las moscas igual, tienen que soltar su huevo, ¿no? Entonces, en una tecnología como esta, una metodología como esta, es absurdo, y les voy a demostrar por qué. ¿Se acuerdan del video del huevo, no? Una mosca igual. Es una pelota de ping-pong. O sea, en otras palabras, en condiciones artificiales yo puedo hacer que la mosca haga lo que quiera que haga. ¿Sí? Y lo grave es que yo me burlaba de aquello, me decía, bueno, pues ahora va a ver la mosca de los elotes, la mosca de los ejotes, la mosca de los ramos. Give me a break, decía, ¿no? Y lo malo es que mis colaboradores no querían trabajar, porque cuando vieron ese video dijeron, madre mía, o sea, esto es una cosa muy peligrosa, ¿no? Entonces, cuando yo les enseñaba esto a los estadounidenses, se enojaban muchísimo, me decían que yo me estaba burlando de ellos. Yo les decía, es al revés, ustedes se están burlando de mí, porque todas las tonterías que están diciendo no son científicamente sustentadas, ¿no? Bueno, desarrollamos una metodología completamente diferente, no quiero ocurrir ahorita, ¿sí? Descubrimos que si una mosca la metes en una jaula con un fruto, un árbol de aguacate Hass, ni siquiera le interesa picar el aguacate Hass, ¿sí? Pica otros frutos, pero no pica el aguacate Hass, ¿sí? Y después de un gran trabajo con 70 chavos jóvenes como ustedes, ¿sí? Logramos publicar un artículo que ayudó al gobierno mexicano a convencer al gobierno estadounidense que se abriera una frontera que estaba cerrada durante 80 años, ¿sí? Y no contento con eso, podemos ver aquí de 2004 a 2016 la derrama económica y la generación de empleo. ¿Por qué les digo esto? Porque a través de la ciencia y la tecnología se pueden generar muchísimos empleos. Toda esa gente que ahorita tristemente está regresando, ojalá y la pudiéramos emplear en empresas mexicanas de base tecnológicas y no tengan que moverse de gentes que van a estar en el mercado ilegal. Entonces, y además si generamos una metodología que hoy en día a nivel internacional se utiliza para dirimir estos conflictos económicos. Imagínense la ciencia metiéndose en tratados de libre comercio, en temas de economía global, hecha en México. O sea, este mensaje que les quiero mandar es que los mexicanos somos perfectamente capaces de resolver todos los problemas a través de la ciencia y la tecnología y a su vez generar un montón de empleos. Y hoy en día nos abre la puerta a hacer ciencia de frontera en estudios de proteómica. Por ejemplo, este aparato nos puede identificar 12.000 proteínas al día, ¿sí? Hacer estudios de metabolómica, de genómica, ¿sí? Hacer cribados a través de, por ejemplo, Aldo Segura, que hace estudios con química computacional, puede revisar millones de compuestos en muy pocos minutos, ¿sí? O entender procesos evolutivos como el desarrollo de alas, la tecnología, etc. ¿Sí? Este tipo de investigaciones nos están llevando a la frontera del conocimiento y seguramente le van a dar una enorme soberanía al país de cara al futuro. ¿Cuál es la brocha? Se lo dije al principio, somos 6.000 científicos consolidados, ¿sí? En 123 millones de habitantes. Yo espero que ustedes se convenzan de que la ciencia es un área de oportunidad, ¿no? Y miren, yo sé que esto les va a gustar a ustedes, porque muchos están en la época así de jundia. Ese es como un macho corteja a una hembra, ¿sí? Tiene que hacer muchas maromas, aventar un montón de perfume, dar muchas vueltas, pelearse muchas veces, marcar su territorio, lo que está haciendo ahí. Esa es otra especie, el macho es el que está aquí, en la parte de atrás, esa es la hembra. Este macho se anda tratando de ligarse a la mosca, ¿no? La mosca le da un beso. El macho está así como sobres. Y nada, no sirve. Entonces, vean aquí, en este macho, todas las señales que le están mandando la hembra durante la cópula, para que la hembra no lo mande por tubo. No voy a entrar en detalles, pero aquí pueden ver ya una cópula real. Aquí está bombeando los espermatozoides hacia la hembra. Pero si siguen aquí, toda la
En el caso de la mosca de las hembras contra el macho, tampoco es diferente por los humanos, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Muchos creen que es al revés, pero no es así. Aquí tenemos un estudio con una estudiante donde demostramos que para ser exitoso en el caso de las moscas tienes que tener experiencia sexual y una edad apropiada para tener éxito. Los machos jóvenes sin experiencia no fueron tan exitosos, estamos hablando de 2 o 3 veces más éxito. Entonces, el mensaje para ustedes también es todo en su momento, calma, van a ser muy exitosos, pero vayan adquiriendo experiencia poco a poco. Pero la historia no es tan sencilla. Aquí encontramos que las hembras que se apagaban con machos vírgenes vivían más. ¿Por qué? Porque el macho le transmitía una sustancia nutritiva en este proceso de cortejo. ¿Sí? Entonces tampoco es tan sencillo como lo mencionaba. Y para complicarles más la historia, estas hembras son capaces de almacenar los espermatozoides en 3 estructuras, donde ellas ponen los espermatozoides y van mandándolos a diferentes estructuras, y después cada huevo lo fertilizan con el espermatozoide que ellas quieren. Entonces es un proceso de selección críptica después de la cópula, que es muy complicado. Yo pienso que es mucho más divertido dedicarse a hacer este tipo de estudios que andar perdiendo el tiempo viendo en internet, ¿no? Entonces, para los que no les interesa la tecnología, pero les interesa la biología, aquí hay un área de oportunidad fascinante para estudiar insectos, ¿no? Y además también no todo está en consignado, ¿no? Digo, los que no tengan éxito, hay muchas otras cosas que hacer en la vida, ¿no? Ya en la segunda parte de la conferencia, no hay grandes errores. Si a alguno de ustedes les interesa, yo los invito a que vayan al Instituto de Ecología a conocer estas historias. Este es un insecto. En el mundo hay, saben que en biomasa los insectos son lo que más hay, ¿no? Entonces imagínense los millones de especies de insectos que hay que podríamos estudiar y divertirnos muchísimo y además resolver problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades de un científico del siglo XXI? Antes de correr hay que aprender a caminar, ¿se lo han dicho? Bueno, hay 10 cosas que requieren ser talento, y para eso no son los neuronas. Ser puntual, tener ética, esforzarse, lenguaje corporal, energía, buena actitud, pasión, aceptar que te enseñen, hacer un poco más y estar preparado. Para eso no necesitamos neuronas, es un asunto de actitud, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que empiecen por eso antes. 2, han escuchado de la inteligencia emocional y ya les han hablado de eso. Y si les han explicado que hoy en día las empresas ya no contratan únicamente por sus cualidades académicas, es decir, si estudiaste derecho, te va a decir que buena onda, pero ¿qué tal anda tu inteligencia emocional? ¿Sí? ¿Qué tan apto eres socialmente hablando? Entonces, yo les recomiendo que, aparte de estudiar mucho y esforzarse en sus temas específicos, por ejemplo, aprendan, no sé si saben, se conoce como autorregulación, autocontrol, la gente que pierde control y se empieza a pelear en la calle en el semáforo. Todas esas cosas forman parte de la inteligencia emocional, la empatía, ayudar a los demás a desarrollarse, a aprovechar la diversidad, la conciencia política, habilidades sociales como la influencia, la comunicación. Los 10 top skills, ¿no? Habilidades laborales para el futuro. ¿Cuáles creen que son? Voy a hablar de 2020 y 2015. La solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, manejo del personal, coordinarse con otros, inteligencia emocional, un buen juicio en la toma de decisiones, orientación al servicio, negociar, saber negociar y tener flexibilidad cognitiva, como las moscas, ¿sí? Saben adaptar a condiciones variables. Estos son los top 10 skills. No sé si los han escuchado. Mucho gusto, apréndanse por favor, porque esto es lo que nos va a hacer competitivos, ¿eh? No que sean genios, no que sean muy buenos para resolver un tipo de problemas, tienen que ser mucho más anchos, más flexibles. Eso es lo que en el futuro les depara, y por eso agradezco la oportunidad de platicar con ustedes, porque finalmente espero que esto les sirva, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son consejos útiles que un servidor les da a gente joven? Porque además una persona como un servidor también pasó por la vida que ustedes han vivido, ¿no? Pues trabajen en equipo, tengan mucha ética, arraigen la ética no es un tema moral, la ética es
un tema de evaluación personal, un proceso de introspección personal, ¿sí? Crean en México, y no con falso nacionalismo, no la verborrea que creen en México es otra cosa, ¿sí? No caigan en la cultura del punto alejo, que eso nos lleva al fracaso, ¿sí? No sean grillos y aguanten un montón el horror, porque el futuro trae muchos retos, ¿sí? ¿Cuál ha sido la ilusión, por ejemplo, de un servidor? Pues en primer lugar, ser congruente, hacer cosas útiles, restaurar la naturaleza, fomentar el interés de los chavos por la carrera, porque además yo tuve esa oportunidad. El tema de ser congruente, por ejemplo, les comparto en la casa de un servidor, nosotros producimos una enorme cantidad de alimentos, tenemos gallinas, producimos 4.5 toneladas de suelo, captamos 300.000 litros de agua de lluvia. ¿Y qué creen que es el resultado? Cuando le preguntan a mi hija cuáles son las 10 cosas que no quiere tener en su casa, me dicen, gallos, papá. Porque cuando le hablaban los galanes, le preguntaban que si estaba viviendo en un rancho, ¿no? Y porque había gallos que cargar, ¿no? Pero bueno, es un costo colateral menor, ¿no? Mi hija ya está convencida de que esto es el futuro. No se rían. En el futuro vamos a tener que producir nuestros propios alimentos. Aunque sea nuestra terraza de la casa, hay muchos mecanismos y hay muchas fórmulas para hacerlo. Hay que integrarnos como sociedad. En Europa, cuando hay poco terreno, se junta la gente y empieza a producir sus propios alimentos. Cuba salió de su crisis a través de la producción de sus propios alimentos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿sí? Sembrar muchos árboles. Es un árbol, este árbol ha crecido 8.5 metros en un año y es una especie maderable muy importante. Entonces aquí los economistas otra vez tienen áreas de oportunidad muy interesantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué soy científico? En primer lugar, por los maestros y la escuela. Esa es la base, ¿sí? Cuando cumplí 50 años, ¿a quién invité a mi pachanga de 50 años? A mi maestro de primaria, a mi maestro de secundaria, a mi maestro de prepa. Hicimos un reggaetón de música africana, porque ellos son los pilares de todo, ¿sí? Las experiencias de vida, la curiosidad innata, y sobre todo también los padres y el entorno familiar, ¿no? Es muy importante, ¿sí? ¿Qué experiencias de vida? Pues un montón, pero la más importante, ¿sí?, es precisamente la vida misma, ¿sí? Ustedes nunca dejen de aprender de todo lo que están viviendo cotidianamente. Esa es la única manera de prosperar y de avanzar, incluso como un científico. Pero particularmente dos cosas que son las que realmente me apoyaron muchísimo: los deportes, porque aprende uno a aguantar el dolor, y las lecturas. Leer como locos y leer y más leer, ¿sí? La formación académica es importante, pero esta escuela es más importante todavía, ¿sí? Podemos tener doctorados y postdoctorados y sentirnos racamán, pero la vida nos pone en nuestro lugar. Entonces la escuela de la vida es lo más importante, ¿sí? Experiencias de vida importantes. Cuando fui chofer, ¿sí?, y trabajaba como chofer de un botánico o como chofer de tractorista en un rancho en Coronel, eso es lo que me ha formado el resto de mi existencia. Ese tipo de chambas, si ustedes van a estudiar, sálganse a la calle y trabajen como meseros, trabajen de muchas maneras, porque esas experiencias les van a formar para el resto de su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace feliz? Muchas cosas. Es otro mensaje que les quiero mandar, porque hoy en día la fobia es ponernos tristes, estar deprimidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cocinar, hacer deportes, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y mis ídolos, parecen también locos de cuatro, ¿no? Pero dos de mis máximos ídolos son boxeadores, ¿sí? Porque son gente de adeveras, son gente no corrupta, gente que lucha y que además han sido extraordinarios. Infinito López es una persona que defendió su campeonato 23 veces y ahorita es comentarista de Televisa y habla mejor que muchos secretarios, ¿sí? Obviamente Mahatma Gandhi, Che Guevara, Angela Merkel es una mujer científica. Ustedes saben que tiene un doctorado. ¿Y por qué será hoy en día la única líder, creo que de validez, y donde Trump se va a revocar? Trump, cuando fue con él y empezó a agredir, le dijo a Angela: nosotros somos una economía global, ¿sí? Y con eso lo cayó. Ya, valor de todos, ¿no? Y obviamente el majanamismo de Carlos Santana, que es una gente también maravillosa, ¿no? Desde chavito me gustaba el box. El primer regalo que me regaló mi abuelo eran unos guantes de 8 onzas, porque yo quería ser boxeador y mis papás estaban locos. La primera madrina que me dieron me hizo poner los pies sobre la tierra, pero me seguía gustando. Cuando llegué toda la casa con la nariz toda llena de sangre, ¿no? Pero me ayudó muchísimo en muchos sentidos, ¿sí?
quisiera ver como secretario escribiendo así como dicho. Y bueno, obviamente el deporte lo hace uno superar el dolor, ¿no? Superar las crisis, ¿no? Aquí está Ana Guevara, esta es una chava Jesús Mena, aquí. Ese es uno de mis hobbies, ¿no? Andar en los aeropuertos cazando autógrafos, ¿no? Y bueno, me dicen, es algún defecto, ¿no? Sí le voy a la América, ¿qué, no? Ahorita me estaba criticando, ¿no? Pero sí le voy a la América, ¿qué puedo decir? Aquí estoy con el Cepillo, estoy con el mejor entrenador que hay en el mundo. Y ese es el cuerpo arbitral de la final, donde perdió de la América. Bueno, entonces miren, ya en la recta final les voy a platicar una experiencia maravillosa que hemos tenido en el Instituto de Ecología, que es crear una nueva oportunidad para gente como ustedes, un nuevo modelo de hacer ciencia, donde nos hemos aliado el 50% de los centros CONACYT. Me quedan más o menos 15 minutos, no 10 minutos de acuerdo a lo que empezamos. ¿Cuál es un mensaje importante? Corea, que ahorita se encuentra en primer lugar de innovación, ¿sí? ¿Cómo creen que lo ha hecho? A través de generar una enorme cantidad de clústeres, trabajar en equipo. Y en Estados Unidos, que no está en el primer lugar de innovación, pero sí tiene 7 o 8 de los primeros clústeres de innovación a nivel mundial. Yo no sé ahorita con este loco que tiene eso va a seguir, pero al menos el mensaje es: no se trata de tener un lugar de excelencia, es decir, la poli, se trata de tener un ecosistema de excelencia, y eso es lo que le ha tratado a México, ¿no? Entonces, ese es un mensaje muy importante. Aquí tenemos clústeres de innovación en Silicon Valley, en Boston, que son dos de los más importantes, pero también hay un centro muy importante en Rusia, y hay un clúster muy importante también en Chile. Entonces, siguiendo lema, digamos, que los clústeres son la llave que abre nuevas puertas a la innovación, creamos el clúster Biomimic, y Biomimic por biomimetismo, es decir, la inspiración basada en la naturaleza, donde tenemos la unión de todas las disciplinas, que es otro mensaje importante, ¿no? Debemos empezar de manera muy lineal, ¿no? Yo soy sociólogo, yo soy artista y guácala con lo demás, ¿no? Tenemos que empezar a abrirnos. Para eso las lecturas sirven. Y aquí tenemos desde el CIDE hasta centros de corte un poco más tecnológicos, hasta un montón de centros en ciencias exactas y naturales, ¿no? Aquí están todos los directores, eso fue complicado conseguir, ¿sí? Y aquí están ya los centros escogiendo sus oficinas dentro del propio clúster, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el grupo de IPICIT, que aquí presente, ¿no? Nos escogieron su oficina. Y digo, aprovecho la oportunidad para decirles que si no la usan, la va a agarrar otro, ¿verdad? Porque se están durmiendo ahí de que no la quieren usar, ya hay que hablar con el señor director del principal alemán y un representante. ¿Por qué? Porque en este lugar la idea es trabajar en equipo, que todo el mundo aporte sus capacidades científicas y tecnológicas para resolver problemas. Está basado en el biomimetismo, que es voltear a la naturaleza y a los sistemas naturales en busca de la inspiración, ¿sí? Después de millones de años de pequeños ajustes, la madre de la ha elaborado procesos muy eficaces. Ahorita les voy a explicar. Todo el mundo usa el velcro, ¿no? El velcro, ¿de qué creen que surgió? De una planta, el cardo, que tiene unas espinas o unos ganchos, y el creador de esto fue un chavo que tenía un perro, que salía a caminar con su perro, y que se hartó de que todas las tardes tenía que pasarse 1 o 2 horas limpiando el perro del carro. Me dijo, oye, ¿qué tiene ese carro que es tan pegajoso? Se puso a estudiarlo, bueno, pues lo terminaron usando los astronautas. Es un muy bonito ejemplo de biomimetismo, ¿sí? Aquí tengo una mosca en la fruta que entre muchas de sus bellezas hace este componente de burbujeo. Aquí tenemos este simple escogido de mosca. Pero miren, me voy muy rápido, pero no es para inspirarnos, y aquí a todos ustedes ojalá empiecen a pensar en otras carreras y no querer ser contador, son muy importantes los contadores, pero hay muchas cosas más interesantes. Este edificio completito fue diseñado e inspirado en los termitarios en África. Ahí hay millones de insectos juntos que generan un enorme calor metabólico y que lo pudieron resolver, no se achicharon adentro, pues se diseñó un edificio. El tren bala de Japón fue diseñado con el pico de este pájaro.
el modelo más eficiente que se pudo encontrar. Pegamentos para huesos basados en un gusano que pega sus componentes y hoy en día se utiliza para huesos. Vidrios que son repelentes a los pájaros, ya muchos pájaros se mueren. ¿En qué creen que se inspiraron? En las telarañas. Las telarañas emiten un cierto luz que los pájaros detectan y se frenan. ¿Sí? Ahora, ¿qué mensaje les quiero mandar aquí? No se dieron cuenta. Cada ejemplo que les voy a dar tiene pegado una empresa. Todas son empresas de base tecnológica basadas, inspiradas en el biomimetismo. Y ustedes podrían crear muchas empresas de base tecnológica con la enorme capacidad intelectual que tienen. ¿Sí? El hilo más potente que se ha detectado hasta la fecha lo están generando en Japón, basado en las telarañas. Este escarabajo que vive en el desierto de Kalahari desarrolló a través de millones de años de evolución el mecanismo más eficiente de captar las más minúsculas cantidades de agua. Con eso se desarrollaron unas mallas que capturan un montón de agua y hay una empresa que la está desarrollando. ¿Sí? Aquí en San Luis se quejan todos de que no hay mucha agua. Bueno, pues a través de esto podrían capturar millones de litros de agua para todo tipo de cosas, sobre todo por el tema de salud. Este es un puente que se repara solo, creado en Suiza, y se repara solo porque le copiaron eso a las lianas. Las lianas se rompen muy fácil, pero se reparan solas. Entonces se ha creado un puente que se repara solo. Esto es muy conocido, el loto, y es totalmente repelente. Entonces han generado muchas cosas totalmente repelentes. Los chimpancés tienen mecanismos de automedicación que han inspirado a muchas empresas farmacéuticas a generar mejores medicamentos. Esto es genial. Este es en una caja de. Ustedes han hecho seguramente experimentos con las pequeñas cajas PET, ¿no? Donde cultivan hongos. Bueno, los japoneses estudiaron las hifas, cómo se estructuraban en ese medio nutritivo y después modelaron eso y encontraron que el hongo era mucho más inteligente que la computadora y basado en eso desarrollaron su sistema de metro en Tokio, ¿sí? Inspirados en un hongo. Los pulmones humanos han generado una empresa que se llama Carbosil, que fabrica filtros que pueden eliminar el 90% del CO2. Hay plantas que se secan, se deshidratan, matan todos los bichos malos que tienen y después renacen. Es otra cosa impresionante que se está desarrollando hoy en día en medicina. Paneles a través de las abejas, un gato que tiene un cerebro muy diferente al de nosotros, que ha inspirado a una empresa a generar una forma diferente de hacer computadoras mucho más eficientes. El último modelo de la Mercedes basada en este pez sapo. Los trajes de baile, ¿se acuerdan que usaron a romper un montón de récords? Pues era porque estaban usando la piel de tiburón como inspiración. Los geckos para pegar, ¿sí? Las computadoras moleculares, hoy en día las computadoras ya van a usar el ADN, que es nuestro core. Entonces, ese es un poco de lo que se puede hacer a través del biomimetismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer en Cluster Biomímico? Pues un nuevo modelo basado en la vinculación social, patentamiento, reclutamiento de nuevos científicos, niños y jóvenes. Luego, ciencia de frontera. Aquí tenemos incluso un helipuerto. Hace 2 días estuve hablando con uno de los personajes, bueno, no con los personajes más ricos de México, y me dijo, oye, ¿puede aterrizar el helicóptero? Claro que sí. Este es un centro que está pensando a 20 años en futuro. ¿Por qué lo tenemos? Por temas de seguridad. Veracruz es uno de los estados más peligrosos. Entonces, yo tengo una masa crítica de gente ahí que tengo que rescatar en un momento dado. Entonces, contamos con eso. Toda la ciencia de fronteras se escala en plantas piloto, es decir, no queda en el laboratorio los artículos. Y aquí tenemos una planta piloto que ya vende paquetes tecnológicos en este momento. Entonces, todo el círculo virtuoso se genera en este modelo. Y tenemos colecciones, ustedes conocen el Archivo General de la Nación, donde se guardan papeles. Aquí nosotros guardamos plantas, colecciones de primer nivel. Tenemos esta planta productora de hongos que está desarrollándose. Prácticamente todo el inóculo que usan las empresas mexicanas productoras de hongos viene de España y de muy mala calidad. Ahora ya está pudiendo generar en México. Tenemos un sistema de concreto, que es una patente mexicana,
que permite que todo el agua de lluvia se percole a los mantos freáticos. Entonces, todos los estacionamientos de México podrían tener esta tecnología y estaríamos ahorrando muchísima agua que se va a los drenajes y se contamina, ¿sí? Tenemos una plantación forestal en el estacionamiento como modelo productivo, ese mismo árbol que sembramos en la casa de los servidores, ¿sí? Son árboles de rápido crecimiento, de mucho valor y que se pueden vender de muy buen nivel y que además vamos a cosechar desde nuestro propio estacionamiento. Y esto era lo que originalmente existía, un potrero con vacas, es el proceso constructivo, y en 3 años se construyó una infraestructura ideal para el país, donde no se robaron un tornillo, es lo que les quiero decir, no se robaron un tornillo. Ahorita tenemos todavía una demanda contra la primera empresa constructora que se quiso pasar de trucha. Yo le dije, eres mal mexicano y nos vamos a las cortes, ¿sí? O sea, la corrupción es el cáncer número 1 de este país, pero si se erradica la corrupción, se pueden generar este tipo de cosas. ¿Cuánto creen que costó construir 17,000 metros cuadrados de infraestructura científica y tecnológica? De obra física. Yo en Veracruz, el gobernador anterior, pidió, Fidel Herrera pidió 15,000 millones de pesos para construir un puente que ya estaba construido. Esto costó 240 millones de pesos. O sea, se dan cuenta cómo se pueden hacer las cosas si no somos una bola de ratas todos. Es bien importante erradicar la corrupción. Y aquí, por ejemplo, tenemos un modelo donde los vecinos nos mandan sus drenajes al propio clúster, donde lo tratamos con un modelo tecnológico desarrollado en el propio clúster y después lo vertimos al río limpio, a muy bajo costo. Entonces, toda la ciencia que ahí mismo se produce se está utilizando. Tenemos un montón de investigadores jóvenes, aquí pueden ver un montón de caras, puras caras jóvenes, estamos renovando el chip, ¿sí? Se trabaja en transdisciplina extrema, no voy a entrar en detalle por el tiempo, ya se me está acabando, ¿sí? Pero desde los botánicos hasta la nanotecnología, pasando por todo lo que se nos pueda ocurrir, con infraestructura de vanguardia. Pero aquí es un poco una de las cosas irónicas de este país, ¿no? Lo inaugura con bombos y platillos el presidente de la República, tenemos infraestructura donde se invirtieron más de 200 millones de pesos. ¿Y qué creen que estamos pasando este año? Nos quitaron todo el presupuesto de mantenimiento. No nos entendemos, ¿no? Como país, es como absurdo, ¿no? Pero el trabajo en equipo, y lo más importante, y ese es el mensaje final que les voy a mandar en lo que resta de la presentación, el foco. Nos pusimos de acuerdo, 50 personas de todos los centros aliados, en un tema de investigación que todos teníamos que resolver juntos, aplicando el conocimiento de todos transdisciplinariamente. En vez de desbalagarnos y de trabajar en muchas cosas, nos concentramos en un tema. Y ese tema es un escarabajo que viene de Asia y que, así como logramos abrir el mercado de los aguacates, ahora tenemos una plaga que nos puede erradicar el 100% de los cultivos de aguacates de México y además nos puede atacar los bosques nacionales de una manera nunca antes vista. Ese gigantesco reto que no han podido resolver los estadounidenses ni pudieron resolver otros países, lo agarramos como reto. Aquí es un huerto de aguacate completamente muerto. Y eso es cómo se ve la naturaleza en Florida, donde todos los aguacates silvestres ya se murieron. Entonces, ese reto que divida, lo agarramos nosotros y dijimos que vamos a entrar de manera colaborativa, un modelo completamente transdisciplinario, ¿sí? Y donde van a participar 22 instituciones. ¿Sí? Eso es algo que en México no se había visto, ¿no? Nos ponemos de acuerdo todos y nos vamos a tratar de hacer equipo para trabajar y resolver esta cosa. No voy a entrar en detalles, pero toda la República está representada en este modelo colaborativo, ¿sí? Y tampoco voy a entrar en detalle, pero vamos a hacer desde el genoma del hongo sistemas muy interesantes desarrollados en 3 meses que no se habían podido desarrollar en Estados Unidos, ya se desarrollaron. Este cuate que trabaja me dijeron que no hiciera. Disculpen.
les cuento rápido. Este cuarto lo que hace es, a través de una computadora, detecta potenciales moléculas que existen en un bosque y los filtra con modelos computacionales y detecta al final cuáles son las posibles moléculas que podrían servir, por ejemplo, farmacología o para encontrar fungicidas o un montón de otras cosas, de una manera impresionantemente eficiente. ¿A quién de ustedes les interesa la computación o los sistemas de cómputo? ¿O quieren hacer una carrera? Levantar una mano por ahí, ¿no? Muy poquitos. Nadie más va a entrar a la computación. Aquí hay otro, qué bueno. Hay unas oportunidades impresionantes en ese campo. Ya está. Eso me pasa. Hacer lo que decía. Bueno, entonces simplemente pueden ver que se identificaron 2.000 compuestos de 92 organismos de este santuario y 100 pero 1.000 de ellos presentan propiedades físico-químicas. Esto, pues, a los que les gustan las computadoras, son el tipo de cosas que poder estar haciendo. Es increíble. Me voy a ir explicando muy rápido. Los microscopios con focales, vamos a tener un microscopio grado premio Nobel en muy pocas semanas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el hongo en un medio de cultivo con una planta y nos damos cuenta que el puro olor del hongo puede arrestar el crecimiento de las plantas. Es impresionante lo que están diciendo estos chavos. Bueno, entonces, lo que les quiero decir al final es, todo esto, finalmente, ¿para qué sirve? Con este enfoque, una doctora en las montañas de Veracruz encontró un hongo microscópico que patentó, desarrolló como una formulación. Estas son habas producidas de manera convencional con agroquímicos y estas son habas producidas con las tecnologías que ella desarrolló. No es Photoshop. ¿Sí? Esto es tomate producido con su tecnología y este es tomate producido con la manera convencional, contaminando mantos freáticos, contaminando los chavitos que usan insecticidas, etc. En este caso son hematicidas. ¿Sí? En el caso de muerda, ustedes lo han visto en una planta parásita de los árboles de aquí de San Luis, se desarrolló una tecnología también patentada con un rifle tipo gocha. Se dispara estas esferas y se controla de manera completamente natural esta plaga. ¿Sí? Aquí fuimos a una escuela y fuimos unas chavas que lo practicando y al 100% de los muertos le pegaron. Entonces, aquí generamos un convenio con un centro tecnológico que desarrolló toda esta tecnología. ¿Sí? Tenemos un doctor que está trabajando con virus, matando todas las plagas que se tienen en los invernaderos. Ya se vende y ya se hizo un convenio de licenciamiento. Esa es la manera de financiar el futuro de la ciencia y la tecnología. Generar conocimiento que después venderse a las empresas y de esa manera financiar. ¿No? Y este, por ejemplo, es un muro horizontal que tenemos en el instituto que fue donado por un empresario, nos donó $1.000.000 y esto le está sirviendo a todos los campesinos de la región centro de Veracruz como parcela demostrativa y muchos de los arquitectos de la zona ya están empezando a implementar este tipo de muros para bajar el calor a las casas. ¿Sí? Entonces, ¿con qué termino? Tenemos que cambiar la manera de educar a los
buenos científicos mexicanos, es un reto para la SEP y así. La ciencia tiene que tener pertinencia científica, es decir, ser de muy alta calidad, tener pertinencia académica y social, que justifique el para qué y la rentabilidad y sustentabilidad del ser científico, hacer ciencia transdisciplinaria en equipos genuinos y ciencia que sí se aplica. ¿Sí? Un científico debe ser por encima de todo un buen ciudadano, una persona honesta y un ser educado y culto. No pierdan el tiempo, pónganse a leer muchísimo, porque independientemente de que nosotros trabajemos en un laboratorio, no nos quita la responsabilidad de ser gente honesta, ¿sí? Y de trabajar en erradicar la